Hoy entrevistamos a Bella Concha. Ella es comunicadora social con estudios de especialización en género y políticas públicas, comunicación radial, comunicación para el desarrollo, comunicación y género y elaboración de proyectos en desarrollo. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Privada Antenor Orrego, filial Piura. Profesora, buenas tardes, bienvenida y gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, muchas gracias Marco por la invitación. Cuénteme, ¿qué le motivó a estudiar comunicación social y luego especializarse en temas como género y políticas públicas? Bueno, en realidad mi interés de estudio al inicio era otro. Yo quería estudiar derecho, quería estudiar esa carrera, pero luego como en mi época acá no había ninguna universidad que tenga la facultad de derecho, entonces decidí estudiar comunicación pensando en el traslado posterior, ¿no? Pero ya cuando empecé a estudiar la carrera y sobre todo cuando empecé a hacer mis prácticas ya preprofesionales, porque en la universidad esas prácticas lo hacíamos al tercer año más o menos de carrera, y además mis prácticas las hice en Radio Cutibalú, en esa época un medio bien posicionado, sobre todo en el trabajo con sectores más excluidos, ¿no? En situación de vulnerabilidad, con grupos de campesinos, campesinas. Entonces ahí fue cuando me empezó a gustar mucho mi carrera de comunicación por el mismo objetivo que tenía el medio de comunicación en el que hice las prácticas, porque empecé a relacionarme también con diferentes grupos, ¿no? De mujeres, de campesinos, ¿no? A trabajar temas inclusivos. Entonces, eso me animó mucho y eso que además trabajar en la radio, ¿no? Practicar en la radio, que es un medio muy, muy dinámico, necesita y que requiere de mucha adrenalina, mucha acción. Entonces me convenció de quedarme y de terminar mis estudios en comunicación. Ujú. Y desde su experiencia, ¿qué errores comunes se cometen al abordar temas de género en los medios de comunicación? Bueno, el tema de género lo desarrollé también después en las capacitaciones continuas que teníamos. O sea, el medio en el que yo trabajé era parte de, que es Cutivalú, era parte del CIPCA, ¿no es cierto? Y trabajamos mucho lo que son proyectos, también con fondos de cooperación internacional, proyectos de desarrollo social. Entonces, cada vez era más importante el que dentro de las líneas editoriales esté el trabajo sobre derechos de las mujeres, desde ese enfoque de trabajo con mujeres, ¿no? Y después fue también evolucionando, porque todo es un proceso, todo evoluciona, los mismos conceptos van evolucionando, los procesos de desarrollo son dinámicos, van evolucionando. Entonces, en esos procesos de desarrollo empezamos a incorporar y a visibilizar en las agendas las brechas de género. ¿Por qué? Porque ya empezamos a plantearnos y analizar el desarrollo como tal y la participación, ¿cierto? Teniendo en cuenta a mujeres y a varones. Entonces, no podemos hablar de desarrollo inclusivo si es que la mitad de la población, como son las mujeres, están en una situación de desventaja frente a otro grupo, como son los varones, ¿no? Las cifras no más, o sea, en esa época, pues la violencia contra la mujer física era 50-60%, ahora ha disminuido. La brecha salarial, los hombres ganaban en promedio 1.000 soles más que las mujeres en el mismo puesto de trabajo con las mismas responsabilidades. Eso ya disminuyó, o sea, hay avances. Ahora es un promedio de 300 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces, una serie de brechas de género, ¿no? De brechas sociales con enfoque de género que empezamos a visibilizarlos y empezamos también a abordarlos, no solamente en el análisis de la problemática, sino también en el análisis de las propuestas, ¿cierto? De solución, de mejora, ¿no? Una serie de diagnósticos, de investigaciones, por ejemplo, sobre la participación de la mujer en los diferentes espacios de decisión, sobre las causas y las limitaciones del por qué las mujeres no participan en estos espacios más políticos, de participación ciudadana, en fin, ¿no? Entonces, eso es importante también, mira desde el trabajo del comunicador, de la comunicadora, porque tú sabes que el comunicador, la comunicadora, lo que hace es visibiliza.
pone en agenda pública, ¿no es cierto? Pero también genera reconocimiento, porque muchos grupos como las mujeres y otros grupos, por ejemplo, de las comunidades indígenas, ¿no? Necesitan también ser reconocidos como parte de, como ciudadanos, como ciudadanas con derechos, ¿no? Entonces, toda esa reflexión se hace desde lo que es el medio de comunicación, como era Cutibalú, y además en alianza con otras organizaciones. Los principales errores que yo creo que encontramos es que no hay una capacitación y no hay una formación de los periodistas y de los comunicadores en lo que es el enfoque de igualdad de género como una categoría de análisis. Y lo planteo así, ¿por qué? Porque a veces se minimiza el trabajo, se minimiza la apuesta política, ¿no? Al abordaje de estas brechas de género al hecho o a la afirmación de que las mujeres quieren ser igual que los varones. Y no, o sea, las mujeres somos distintas a los varones. Y lo que se plantea y se pretende es que justamente se identifiquen esas diferencias y cómo situaciones similares, como por ejemplo, no sé, las lluvias, afectan de manera distinta a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces, me parece que falta formación en esa categoría de análisis, formación también para poder forzarnos en dar mayor participación, por ejemplo, como fuentes informativas a las mujeres, pero desde conocimientos o desde áreas científicas más profundas y complejas, como es la economía, como es la política, porque también lo que hacemos a veces es como entrevistar a las mujeres ama de casa, ¿no? En su rol doméstico, y las mujeres también tienen puestos de trabajo y responsabilidades mayores, como por ejemplo mujeres, como te digo, politólogas, analistas políticos. Entonces siempre entrevistamos más a varones. Entonces es necesario poder también visibilizar la existencia, el conocimiento, la capacidad de mujeres en estas áreas de conocimiento para poder reconocer y valorar a las mujeres. Entonces, eso construye un imaginario distinto en los diferentes públicos de los diferentes medios, ¿no? Entonces, y falta también muchas otras cosas más. Tengo entendido que usted trabajó durante un tiempo en Radio Cutibalú. ¿Qué es lo que más rescata de esa experiencia? Lo que pasa es en que Radio Cutibalú es una radio educativa, ¿no? Es más, su resolución de licencia de funcionamiento siempre se ha gestionado así. Es un medio educativo y como medio educativo los objetivos de este medio contribuyen, ¿no? A la transformación social, a mejorar también el tema educativo, si quieres, no formal desde lo que es los contenidos de la EBR, de la educación básica regular, pero sí los contenidos en cuanto a educación más de fortalecimiento del ejercicio ciudadano, de conocimiento de la realidad, de conocimiento de sus derechos, del ejercicio de esos derechos, de participación ciudadana en espacios en donde se tiene que luchar por el ejercicio de esos derechos, por el respeto de esos derechos. Entonces, la radio siempre ha trabajado estos temas, ¿no? Primero articulados a las líneas de trabajo del CIPCA, pero además articulados, y eso también es importante de mencionar, al apostolado social jesuita, porque la radio es, Cutibalú es una obra promovida por la Compañía de Jesús. Entonces, al ser una obra promovida por la Compañía de Jesús, siempre las agendas están articuladas, alineadas a esos ejes de trabajo del apostolado social jesuita, ¿no? Entonces, y ese apostolado social jesuita que plantea un trabajo con los ciudadanos, con las ciudadanas, ¿no es cierto? No solamente al ser una orden religiosa, no solamente un trabajo en la iglesia, en las misas, rezando, sino también un trabajo, y así lo plantean los jesuitas, y eso es un aprendizaje para mí muy fuerte, que es el construir reino de Dios en la tierra, con los demás, ¿no es cierto? Entonces, el construir reino de Dios que pasa también por respetar a las personas,
en sus capacidades, en sus habilidades, en la dignidad que cada persona tiene. Y eso a veces también no se visibiliza o no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, creo que ese es un aprendizaje muy, muy, muy fuerte, contundente para, en mi caso, ¿cierto? Para mí. Y también, bueno, todo el proceso que vivió la radio en lo que fue el trabajo en incorporación, ¿no? De este enfoque de igualdad de género porque hubo capacitación. Aprendizajes también que tienen que ver incluso con la autonomía de la radio, la institucionalidad de la radio, que pasó por el diseño y la elaboración de diferentes herramientas de gestión de la radio que antes no se tenía. El aprendizaje en comunicación, como te decía, ¿no? Este proceso permanente de ir conociendo y de ir cambiando definiciones y analizándolos desde el origen del concepto, ¿cierto? Y la comunicación más instrumental, con una comunicación más horizontal, y cómo es que nace el concepto de comunicación y de derechos humanos, sobre todo desde teorías más anglosajonas, norteamericanas, que son teorías además que responden mucho a modelos económicos, y cómo nosotros también vamos construyendo nuestra propia definición de lo que es una comunicación para el desarrollo, una comunicación para el cambio social, ¿no? Que responde más a teorías más si quieres, sociales, ¿no? De construcción, de horizontalidad, ¿no? De visibilización, de desarrollo de habilidades en las personas para diálogos más horizontales. Entonces, por ejemplo, eso también es un aprendizaje importante en el campo, cómo es que también vamos construyendo estas bases teóricas de la comunicación. Y también creo que el proceso de digitalización, ¿no? Son como los hitos que yo viví en Cutibalú. Entonces, la digitalización que también la vivimos, impulsando no solamente desde lo que es los equipos, ¿no? Y la compra de equipos y celulares, sino incluso la formación de los periodistas, el cambio de la estructura orgánica del medio, porque ya no era el área informativo de prensa y el área de programación educativa, sino también un área de producción de contenidos, porque ya los contenidos tenían que difundirse a través de diferentes plataformas, ya no solamente la analógica de lo que es la radio AM, FM, sino también las plataformas más digitales, como es el Facebook, las redes sociales, la web, ¿no? El YouTube. Entonces, todo ese también, esa transformación digital, lo vivimos, se impulsó, ¿no? Desde el equipo de la radio, y creo que también eso fue otro aprendizaje importante para mí. Y en mi vida profesional, en mi vida, como te digo, más de desarrollo humano, personal, y eso me ayuda un montón ahora también en este mundo académico, ¿no? En el ejercicio de la docencia. Y en su opinión, ¿qué características hacen que la radio siga siendo un medio tan vigente, especialmente en contextos locales? ¿Por qué? Porque justamente en contextos locales es donde estos grupos, sobre todo, sí, un grupo como más adulto, si quieres, sigue teniendo a la radio como el referente, ¿no? Para poder escuchar no solamente información inmediata, sino también análisis, reflexión sobre esos temas que deberían de importarnos a todos y que deberían estar en la agenda política. O sea, de todas maneras, la radio sigue siendo un medio de alto consumo, ¿cierto? Por estos grupos, ¿no? Por estas comunidades más locales, pero también incluso nacionales. Por algo es que todavía no continúa, por ejemplo, RPP, ¿no es cierto?